Buenos días a todas, a todos. A mí me tocó revisar, decía portafolio nada más, no decía portafolio de evidencias o portafolio digital. Sin embargo, cuando me voy a la bibliografía me doy cuenta de que se refiere en su mayoría, bueno, el 95% de la lectura es de portafolio, pero digital. No, ahí marca otro tipo de portafolio, que es el portafolio analógico, que a lo mejor algunos ya conocen. Y bueno, es sobre lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a partir de que es un portafolio. Vienen en las lecturas varias definiciones. Una muy tradicional, carpeta en la que se recogen materiales previamente seleccionados, cuyo objetivo es mostrar el aprendizaje durante el proceso de formación. Pero aquí algo muy importante es que tiene que haber un proceso de reflexión. Es fundamental. Yo creo que es parte de la columna vertebral del portafolio digital en la reflexión. Otra que me gustó más, la puse primero, es herramienta de formación global y de evaluación del proceso de aprendizaje y desarrollo profesional. Está muy enfocado a la educación universitaria. Nos propone que el portafolio se comience a armar desde que comienzan con la carrera para que puedan ir haciendo una colección de sus mejores trabajos y esta les pueda servir incluso posterior a su egreso, a la licenciatura, a la maestría y todo eso. Entonces, dice que se caracteriza por su carácter dinámico. Esto quiere decir que puede recopilar, ir formando su portafolio digital en una página web o en aplicaciones que veremos más adelante, pero a lo largo de toda su vida escolar y después profesional. A eso se refiere con la cuestión de carácter dinámico. Reflexivo, ya lo había mencionado, tiene que haber un proceso en el que los estudiantes hagan una reflexión sobre su propio aprendizaje, sobre lo que han logrado y otras cuestiones. Y no es un currículum comentado. Se espera que el alumno pueda informar sus logros, fortalezas o carencias. ¿Por qué dice eso de currículum comentado? Bueno, es que en el portafolio regularmente comenzamos con una foto, a veces incluye una fotografía de la persona, una pequeña descripción. Yo creo que cuando hemos ido aquí por los baños han visto de repente que hay pues así como anuncios, ¿no? Y entonces viene los alumnos, viene una fotografía de ellos, vienen sus correos institucionales y vienen una pequeña descripción, pero además vienen como fotografías de sus trabajos que están haciendo no sé si es en diseño gráfico o algo, pero bueno, tiene que ver más o menos. Muy bien. Entonces, aquí también sigo hablando sobre las definiciones de qué es el portafolio digital. Dice que no solo debe de contemplar contenido, sino también competencias, así como la reflexión argumentada. La reflexión no debe de ser únicamente un proceso mental que no tiene ningún producto verbal o escrito o de otra naturaleza. Tiene, esta reflexión tiene que quedar por escrito, de preferencia tiene que quedar allí en este portafolio. Dice que es una herramienta que permite mostrar el proceso de aprendizaje individual, que es distinto en cada estudiante. Estos portafolios, por mucho, podrían ser de parejas, pero nos ayuda a ver el proceso individual, aunque no se cierra, también podemos hacerlo de manera grupal. Y en palabras de Amparo Fernández, se considera más como un camino que como una meta y tiene, por tanto, como principal objetivo la mejora continua. Le dediqué una diapositiva al proceso de reflexión, por lo que comentaba, es muy importante la reflexión. Por eso marca ahí 4 fases. Fase 1, identificar el problema. 2, un compromiso para buscar la solución. 3, búsqueda de información para respaldar una decisión. Y la 4, la acción. Pero este proceso es iterante. ¿Qué es eso de iterante? Pues que se va a repetir. Tiene que repetirse, regresamos al principio, un nuevo problema o mejora continua. ¿Qué nos va a aportar el portafolio como docentes, como alumnos, pues, sí, ¿para qué nos va a servir, no? ¿Qué nos va a dar y qué vamos a obtener? El potencial interactivo, dice, se traduce en la interacción que establece entre el usuario y la interfaz. Como aquí hablamos de un portafolio digital, el potencial interactivo es la capacidad que tiene el estudiante de interactuar no solamente con las plataformas, con las aplicaciones o con estas situaciones, sino que también le va a permitir que interactúe con otros usuarios.
con su maestro, con usuarios de su mismo grupo, de otros grupos de la escuela, de otras escuelas o ya con el fenómeno de la globalización, pues pueden formarse comunidades de aprendizaje que traspasen nacionalidades, ¿no? Entonces, ahí maneja esa cuestión de una buena capacidad en la expresión digital. Ah, bueno, si posee una competencia digital, ¿no? Eso de poseer una competencia digital se refiere a la capacidad que tienen de comunicarse por los medios digitales, de manera escrita, de manera oral, como decía el maestro, con audios, ¿no? En un podcast de Spotify, con videos a través de plataformas. Entonces, el potencial, pues, es mucho, ¿no? Multimodalidad, se entiende la posibilidad de construir un discurso que comunique a través de diferentes modos o canales. Aquí a lo que se refiere es imagen, que puede ser fija, una fotografía, imagen en movimiento, video, sonidos. Maneja ahí un término también de ruido, no solamente el sonido, sino ruido. Y la hipertextualidad, que nos permite que la información se presente en el portafolio de forma no secuencial. Allí también nos dice, habla sobre los hipervínculos y nos habla de que no necesariamente hay un orden estructurado, sino que se puede hacer como en la aplicación que hicimos el otro día, una actividad, que era por columnas y cada equipo estaba en una columna. Milanote. Ajá, Milanote, exactamente. Entonces, en el Milanote nosotros hicimos algo similar a lo que maneja aquí con hipersexualidad, que era cuestiones de orden, pero también de poder, esa capacidad de ponerle videos, imágenes, vínculos, y de que no sea lineal, sino que la presentación, tú puedes guiar al usuario dice, a través de esto. Le puedes crear un itinerario también, ¿no? Entonces, um, hay dos tipos de portafolio. El portafolio analógico es una carpeta física. Me traje yo algunas carpetas para ponerlas como ejemplo. Ah, a ver, les voy a prestar una. Esta es una carpeta en físico, ¿no? El portafolio de evidencias. Maestro, pues sí. Sí. Si quieres, lo voy a poner para que lo puedan. Sí. Y atrás, si se fija, tienen que elegir una frase como equipo que lo represente y cada uno de ellos pues tiene apertura, ¿no? Para elegir un... Sí, y bueno, aquí traigo N carpetas, cada una diferente con sus trabajos y todo. Pero si se fijan, bueno, pues aquí en la analógica, listo. Entonces, decíamos que este tipo de carpetas son físicas y recopilan material en papel o otros materiales. Comprueban que se han alcanzado los resultados de aprendizaje previstos, evaluación sumativa o certificativa, porque al final, bueno, pues emitimos un juicio, una calificación. Y en Estados Unidos nos menciona una experiencia y hay una metodología que está entre comillas que dice colecciona, selecciona y reflexiona. En Estados Unidos ya lo tienen muy trabajado con estos tres pasos. Entonces, para la carpeta, primero tenemos que formar una colección de trabajos, de actividades, luego hacer una selección de ellos, argumentar o reflexionar por qué eso es justamente, y de ser posible, pues por escrito. Y nos vamos a centrar en el portafolio digital ahora. El portafolio digital tiene el potencial de interactividad que ya les mencioné, de poder hacer texto de diferentes tamaños, colores, formas, de combinarlo con imágenes, con videos, ponerle hipervínculos, que pueda compartirse en la red y tener interacción con otros usuarios. Eh, Dice que mejora la capacidad de expresión si se posee una buena competencia digital. Recordemos que competencia digital se refiere a la comunicación que puede establecer de manera oral, escrita a través de estas plataformas. Y dice que es una herramienta de gran potencialidad para llevar a cabo la evaluación formativa, favorecedora del aprendizaje, ¿no? Okay. Pues aquí vemos el proceso. No nos interesa, bueno, también tenemos un resultado, pero lo más importante es el proceso. Entonces, me voy a la que sigue. La estructura. La carpeta de evidencia regularmente se inicia, aquí marca punto de partida, pero el alumno tiene que dejar constancia de su estado antes del comienzo de la formación. Puede ser una fotografía, pueden ser evidencias de sus expectativas, por ejemplo, que espero aprender de la materia, y estas pueden ser obligatorias o libres.
Con obligatorias entendemos que hay cosas que los alumnos no eligen, que el maestro tienen que estar en la carpeta y tienen que estar de esa manera, pero también hay cosas libres. Y en estas cosas libres los alumnos tienen que elegir cosas que apoyen a su formación, que les ayuden a conseguir los objetivos en los cuales el maestro ya no interviene, sino que les da esta libertad de expresar sus gustos, sus deseos, sus objetivos propios también. Entonces, las evidencias no deben de ser una mera recopilación de actividades, sino una selección de las mismas acompañadas de una reflexión, como ya había mencionado. Como que un proceso de reflexión, ahí entre paréntesis dice, ¿por qué seleccionaste esas y no otras? ¿Cómo han repercutido esas que elegiste en tu proceso formativo o en tus objetivos de aprendizaje? Carácter abierto. También ya lo había mencionado, a lo largo del proceso formativo se pueden ir incorporando evidencias, pero puede ir más allá de su formación universitaria, no necesariamente quedarse ahí. Y dice, la última evidencia suele ser una actividad en la que el alumno vuelve al punto de partida y a las evidencias seleccionadas para reflexionar sobre su proceso de aprendizaje comparado con las expectativas iniciales. Aquí tenemos este triángulo que se llama triángulo innovador, así lo maneja en la lectura, que es lo que nos ofrecen estas carpetas digitales, que son multimodales, ahí le puse audio, imagen, video, competencia digital, las formas de comunicarse con otros a través de pues, estas plataformas, y creatividad. Recordé, ahí menciona que creatividad es fijarnos en el proceso y no en el resultado. Por eso le puse ahí proceso, porque decía, no es necesario que estés calificando, sino que ve revisando el proceso, controla el proceso, retroalimenta el proceso y ya, listo. Entonces me voy a la que sigue. Ventajas y desventajas del portafolio digital. Como ventajas, sí, valora y fomenta la reflexión de modo recurrente, además, porque se tiene que hacer de manera constante. Propicia la imbricación entre proceso y producto de aprendizaje. Aquí podemos entender por imbricaciones como la combinación, ¿no?, de la teoría y la práctica, y del proceso pues, con los productos. Institucionaliza normas de colaboración, reflexión y análisis. Requiere en el estudiante una actitud de valentía y humildad por la exposición pública. En el portafolio digital tiene que ser en la red, entonces se va a tener que exponer públicamente. Desarrolla la autonomía de aprendizaje, en muchos casos, y favorece la transversalidad, porque no solamente se ve el contenido de la materia. Desventajas del portafolio. A veces representamos de manera errónea que es un portafolio. El estudiante puede entender que un portafolio es nada más una colección de trabajos que le calificaron, incluso seleccionar los que sacó 10 nada más, pero nada más coleccionarlos sin hacer este proceso reflexivo. Confundir la reflexión con autocrítica negativa. Hay estudiantes que luego no logran ver lo bueno que tiene su trabajo y empiezan a criticarlo de manera negativa, y esto no es reflexión. Dificultad para diferenciar entre descripción, análisis y reflexión. A veces confundimos los términos. Incomodidad en el uso del portafolio por la exhibición a la que pueden llegar. Resistencia de desarrollar un aprendizaje autónomo. Tenemos niños con paradigmas también que se resisten a aprender de manera autónoma, y entonces vamos a encontrar ahí también trabas. Y también en ocasiones está la incompetencia digital, ¿no? Que no podamos, a veces los niños no saben manejar los recursos, pero si yo tampoco sé, pues entonces también tanto del alumno como del maestro podemos tener problemas en el uso de los recursos digitales. Y ya para terminar, algunas plataformas y aplicaciones en las que podemos hacer estos portafolios digitales son Mahara, MyDocumenta, PeoplePad, pero aquí abajo aparecen otros. Este esquema lo tomé de la lectura. Entonces tenemos ahí también en Facebook, en Wix. Yo estuve intentando hacer ahorita si nos da tiempo lo podemos ver, cómo hacer un portafolio en Wix, WordPress, Blogger, y bueno,